a leer en el libro de Ruth, una historia. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer 17 versículos, amén. Hermanos, son decisiones, amén. Aquí vemos la decisión, una decisión correcta y una decisión mala, las consecuencias que traen a nuestras vidas. Cuando hacemos una decisión correcta, hay beneficios, pero cuando hacemos una mala decisión, hay consecuencias, amén. Entonces quiero hablar de eso en esta noche. Ruth capítulo 1, ¿lo tienen todos? También Dios bendiga a nuestros amigos, hermanos que nos ven a través del Facebook, YouTube. De igual manera los bendecimos. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido y aún diese a luz a hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. La respuesta de Ruth. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí serás sepultada. Ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Con la lectura de la palabra, hermanos, uno ve tanto acontecimiento en una historia. Amén. Vamos a orar, amén, que el Espíritu Santo nos dirija en esta noche y que cada uno pueda, hermanos, llevarse la palabra en su corazón. Amén. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Otra vez más nos acercamos, Señor, delante de tu presencia para agradecerte lo bueno, lo maravilloso que eres. Sé, Señor, que todo lo que hemos hecho en este lugar es, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Sé que cada uno, Señor, trae una petición, Señor, a veces quejas, Señor, pero tú que nos entiendes y nos comprendes, Señor. También, Señor, sé que cada uno ha traído, Señor, frutos de labios, Señor, la alabanza, Señor, para ti, tú lo has recibido. Pero, Señor, ha llegado un momento, Señor, y venimos a este lugar para ser instruidos, ser corregidos, ser exhortados, Señor, y ser dirigidos, Padre eterno.
Como ministro tuyo pido que me habilites con tu Espíritu Santo para poder enseñar esta palabra, que seas tú, Dios eterno, dirigiendo mis labios, Señor. Alinea mi mente, mi corazón, Señor, para poder dar esta palabra. Pido, Señor, que cada uno tenga, Señor, corazones para recibir, ojos para ver y oídos para oír esta palabra. Y toda la honra, toda la gloria es para ti. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Decisiones que determinan nuestro futuro. Amén. Estaba leyendo hace rato la noticia, ¿verdad? Y en eso salió, ¿verdad? Dice que un muchacho que tenía 19 años, pero su pulmón pareciera que tiene 70 años, ¿verdad? Porque el muchacho tomó la decisión de fumar esos cigarros electrónicos. Yo pregunto, hermanos, el muchacho postrado en un hospital, ¿verdad? ¿Quién sabe si va a vivir o no va a vivir? ¿Verdad? Y mucha gente, o el error que uno comete, ¿verdad? Cuando suceden estos acontecimientos, dice, ¿en dónde está Dios? ¿Verdad? Muchas veces culpamos a Dios por las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Pregunto yo, ¿nació el muchacho ya fumando cigarro? No, ¿verdad? ¿El alcohólico, usted cree que de bebé ya estaba tomando cerveza? Pero son decisiones que cada uno de nosotros toma, ¿verdad? Y si nosotros tomamos una decisión, pagamos la consecuencia. Amén. Y creo, hermanos, que en esta noche usted tomó la mejor decisión y dijo, voy a ir a la casa de Dios. Amén. Nadie de los que estamos aquí, creo yo que estamos obligados, decidimos estar aquí para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, es más, Dios no obliga a nadie. Él dice, ¿verdad? El que quiere, ¿verdad? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Dios es tan caballeroso. Amén. Dios es tan bueno. Amén. Es más, dice a la iglesia, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque aún a veces hay iglesias, ¿verdad? O a veces nosotros mismos que somos iglesia le hemos cerrado la puerta a Dios. Pero Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta, yo entraré a Él, amén. Cenaré con Él y Él conmigo, amén. Es lo que Dios quiere tener con usted, intimidad, un momento agradable, el cual es único, hermanos. Y en esta noche creo que abrimos nuestro corazón para que Él pueda cenar con nosotros y nosotros con Él, amén. Dios es tan bueno. Pero la historia, hermanos, el cual vamos a entrar ahorita, dice que aconteció que en el tiempo de los jueces, y entendiendo esto voy a irme un poco atrás en la historia para poder entender. Dice la Biblia que Dios levantó a Moisés, ¿verdad? Para sacar a su pueblo de Egipto, porque el pueblo había estado esclavo, pero Dios toma la decisión, ¿verdad? Porque oyó el clamor de su pueblo y levanta a Moisés para que este pueblo fuera liberado, ¿verdad? Y Moisés trajo a este pueblo en el desierto, vio maravillas, vio tantas cosas que Dios hizo con el pueblo. Sin embargo, Moisés comete un error y Dios le dice que él no podía entrar en la tierra prometida. Pero Moisés preparó a un hombre llamado Josué, el cual fue servidor de Moisés. Cuando Moisés muere, dice la Biblia que ahora se levanta Josué, y ahora Josué tiene el grandísimo privilegio de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Amén. Y ahí vemos que Josué fue un tremendo líder, ¿verdad? Nadie duda del liderazgo de Josué, pero hay un error que cometió Josué. ¿Y cuál es el error que cometió Josué? No dejó un legado a otro, ¿verdad? No preparó. Cuando muere Moisés se levanta Josué. Cuando muere Josué no se levanta nadie. Y me da tristeza leer en el libro de los jueces porque dice que y la siguiente generación no conoció a Dios. Amén. Pregunta en esta noche, ¿usted quisiera que sus hijos conocieran a Dios verdadero? Amén, tiene que dejar un legado, amén, tiene que dar un ejemplo, tiene que servir al Señor para que ellos aprendan de nuestro ejemplo y que el día de mañana ellos puedan decir que hay un solo Dios y es el Dios verdadero, amén. Entonces la historia acontece de esa manera y llegando en el tiempo de los jueces ya no había líder. Entonces el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, ¿verdad? Cometió pecado, le dijeron que no deberían de adorar otros dioses porque Israel es monoteísta, significa que solo creen en un Dios, ¿verdad? Pero los otros pueblos eran politeístas, creían en varios dioses. Israel cometió el error, ¿verdad? De adorar a otros dioses y dejar al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces Dios en su corazón, ¿verdad? Se dolió, ¿verdad? Que el pueblo elegido, que el pueblo que sacó de Egipto, hermanos, ahora le da la espalda. Entonces Dios quita su protección y permite que el enemigo
tome control. Entonces, ¿verdad? El pueblo de Israel sufría, ¿verdad? Porque eran oprimidos por otros pueblos. Pero hermanos, cuando Israel sentía opresión, se daba cuenta que no podía hacer nada, estaba yendo en declive, miran hacia arriba y voltean a ver al Dios verdadero otra vez. Amén. Y Dios en su misericordia, hermanos, escucha el clamor de su pueblo y envía un juez para sacarlos de la cautividad otra vez. Amén. Dios es bueno. Y es más, hermanos, aquí está la misericordia de Dios. Yo digo, ¿cuántas veces no le hemos dado la espalda a Dios nosotros? Pero David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Y quizás algunos de nosotros estamos en momentos difíciles, pero en esta noche le tengo buenas noticias. El Dios misericordioso aún está escuchando nuestro clamor. Amén. Él está todavía atento al clamor de su pueblo. Amén. Entonces, en el tiempo de los jueces entendemos, hermanos, que Israel estaba pasando por un momento difícil. Y hermanos, dice que en Belén, hermanos, hubo hambre. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Número 1, quiero, hermanos, tocar un tema aquí. Dice, cuando usted estudia, Belén significa casa de pan. ¿Qué significa Belén? ¿Qué hubo en casa de pan? Hambre. Es irónico, ¿no? Que en casa de pan haya hambre. Y esto es lo que tenemos que entender como cristianos. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos ya no vamos a tener escasez. Se equivocó, hermanos. Muchas veces pensamos porque somos cristianos ya no nos vamos a enfermar. Sí nos vamos a enfermar. A veces hasta peor nos vamos a enfermar. Pero recuerden, hermanos, que aunque la iglesia, que aunque en casa de pan hay escasez, el Dios que puede proveer también está en su casa. Amén. Él nunca ha olvidado a su pueblo. Él nunca ha dejado a su pueblo. Es irónico que en casa de pan hay hambre. Y usted y yo tenemos que entender que dentro de la iglesia también hay tristeza, ¿verdad? Si nosotros fuéramos honestos, ¿usted ha venido alguna vez triste en la iglesia? Hermanos, que el Señor, ¿verdad?, mande un poco de tristeza. No, no es cierto, ¿verdad? Todos venimos en un momento tristes en la casa de Dios. ¿Alguna vez usted ha venido quebrantado en la casa de Dios? ¿Alguna vez ha venido enfermo en la casa de Dios? ¿Alguna vez, hermanos, no siente la presencia de Dios? Pero Dios sigue estando en su trono, amén. Él sigue siendo el Dios porque Él no cambia, amén. Hay momentos de desierto en nuestra vida, es desierto, pero Dios nunca nos ha abandonado, amén. Y muchas veces pasamos por esos momentos difíciles. Y dice, hermanos, que en Belén hubo hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en estos momentos difíciles? Entonces el diablo toma ocasión, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero la pregunta debería ser diferente, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, amén. No sería ¿por qué a mí? Sería ¿para qué, Señor, me estás mostrando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué quieres enseñarme en este proceso? Porque creo y garantizo que Dios tiene un propósito para cada proceso, amén. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, Belén significa casa de pan, ¿verdad? Elimelech significa, hermanos, mi Dios es rey. Mire el nombre porque es israelita. Mi Dios es rey, ¿verdad? Es un israelita, ¿verdad? De sangre, de la tribu de Judá. Mire de dónde es Elimelech. Vivía en casa de pan y en un lugar de alabanza. ¿Se imagina usted en dónde estaba Elimelech? Estaba en un lugar, hermanos, de alabanza y en casa de pan. Pero llegó escasez y comete un tremendo error Elimelech, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando dice que hay escasez, él ve, ¿verdad?, que en Moab había pan y había comida. Se olvida, hermanos, que él está en casa de pan y pone sus ojos en las cosas del mundo. ¿Cuántos de nosotros no cometemos el mismo error, verdad? Cuando tenemos un problema en la iglesia, ¿qué hacemos? Nos vamos. No recibimos la cena, creo que Dios no responde, me voy. Tremendo error, hermanos. Nunca he visto que a una persona que deje a Dios le va mejor que a uno que está dentro de la iglesia, amén. Nunca he visto, ¿verdad? Le garantizo que le va a ir mejor aquel que tiene problemas, pero está dentro de la iglesia, y el que está con Dios, amén. Yo le garantizo que le va mejor el que pasa una crisis con Dios que el que pasa una crisis sin Dios, amén. David dijo, joven fui
y he envejecido, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado, ¿verdad? Que mendigue pan, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y todo justo es aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Dios ha prometido guardarnos y cuidarnos en los momentos de crisis. Amén. Dios va a estar con nosotros y Él va a proveer para sus hijos, ¿verdad? En el momento de crisis, Elimelech cometió un terrible error, ¿verdad? Porque se dio cuenta que ya no hay nada. Y muchas veces nos llega a nosotros en la iglesia, hermanos, yo he llorado, ¿verdad? He llorado, a veces me he quejado, pero hermanos, he aprendido en el proceso que Dios va a estar ahí. El apóstol Pablo dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, amén. Todo lo que usted está pasando es porque Dios cree en usted y cree que sí lo va a pasar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. En la iglesia hay escasez, en la iglesia hay enfermedad, en la iglesia hay enojo, en la iglesia hay tantas cosas. Oh, pero hermanos, recuerde que el nombre de Dios, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová El Shaddai, el Dios todopoderoso, Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Jehová Rafa, Él es mi sanador, Jehová Nisi, Él es mi bandera, Jehová Shalom, Él es mi paz, Jehová Roy, Él es mi pastor, amén. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. Gloria sea nuestro Dios, amén. Entonces hay momentos de crisis, claro, ¿verdad? Pero no cometa el error de Elimelech. Cuando Elimelech vio, ¿verdad?, que ya no había nada, dijo, vámonos de aquí. Ese es un terrible error, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros pasamos en estos momentos, debemos de tener carácter. La Biblia dice, ¿verdad? En Isaías dice que cuando pasas por el fuego, no te quemarás. Que cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el fuego, pero no se quemaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos en el fuego. Amén. Y usted cuando pasa por el fuego nunca está solo y nunca lo va a estar, porque Jesús estará con usted todos los días de su vida. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces vamos a leer el versículo 1 otra vez. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Él se fue. La decisión, hermanos, que nosotros tomamos hoy determina nuestro futuro. Toda decisión que usted toma, hermanos, va a determinar su futuro. Usted decide servir a Dios o usted decide dejar a Dios, ¿verdad? Nadie nos va a obligar, Dios no lo puede obligar, el pastor menos, ¿verdad? Entonces usted es, ¿verdad?, responsable de su propia decisión. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros no debemos de confiar en nuestra propia sabiduría. Debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Porque nadie es más sabio que Dios. Dios es sabio, amén. Debemos de confiar en Él, amén. Y Dios, hermano, nos da tanto en su palabra para que nosotros tomemos una decisión correcta. Dice Santiago, no lo lea, ahorita vamos a leer unos pasajes, pero él dice Santiago, escribe, dice: si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídesela a Dios y Él la dará sin reproche. O sea, Él da, ¿verdad?, abundantemente sabiduría a sus hijos. Y yo cuando le digo, yo soy un necio, yo soy un tonto, por lo tanto necesito tu sabiduría, amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que necesitamos de la sabiduría de lo alto? Amén. Y Dios nos va a dar a nosotros, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14. Elimelech pensó, ¿verdad?, que era lo correcto, pero cometió un gravísimo error. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14. (14:12) ¿Lo tienen? Vamos a leerlos todos. Dice: hay caminos, ¿qué dice? Que al hombre le parecen recto, que le parecen bueno. Pero ¿qué dice la segunda parte? Pero su fin es camino de muerte. Hay personas, esto es lo que me conviene a mí, ¿verdad? Tú, ¿verdad?, es mi vida y a ti qué te importa lo que yo haga, ¿verdad? Pero dice la Biblia que al hombre hay caminos que le parecen recto, derecho, bueno, pero su final es camino de muerte. Pero dice Dios, Jesús hablando, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Claro que vale la pena seguir a Jesús. Claro que vale la pena, hermanos, decidir por Jesús, porque nos va a ir bien en la vida. Dios mismo hablando en Jeremías dice que yo sé los pensamientos
que tengo contra ustedes, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. ¿Quiénes de nosotros quiere lo bueno en su vida? Amén. Dios quiere darnos algo bueno en la vida, pero tenemos que decidir por Él, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. Dice Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se lo dará. Ahí en Proverbios mismo, vamos capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, ¿lo tienen todos? Versículo 5. ¿Qué dice? Vamos a leer, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. ¿Alguien aquí ha tomado alguna decisión incorrecta? ¿Ah? No. Claro que sí, muchos de nosotros. Sin embargo, hermanos, si Dios no fuera misericordioso, muchos de nosotros ya estuviéramos muertos, ¿verdad? Yo pensé que era suerte que Dios me había librado de 3 accidentes, ¿verdad? Yo decía en aquel entonces, qué suerte la mía, ¿verdad? Pero no era suerte, entendí que la Biblia dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El ángel de Jehová estaba cuidándome y guardándome para esta generación, amén. Entonces Dios lo cuidó a usted, Dios lo guardó a usted y lo va a seguir haciendo si usted confía en Él, amén. Dios, fíjate, confía en Jehová con todo tu corazón, ¿verdad? Porque nosotros somos necios, ¿verdad? Cometemos tantos errores en la vida, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos, hacemos las cosas, no perfectas, pero hacemos mejor las cosas. Cuando yo llegué en este país, miren, ¿qué no me ofrecieron? No tenía a mis padres, mi tío, ¿verdad? Y me arrepiento. Un día me sentó, me dijo, mira, me dijo Valentín, no hagas eso, ¿verdad? Porque me fui a un peinado todo chueco, todo raro, ¿verdad? Y yo porque me sentía, pues andaba con los muchachos ahí, y yo quería hacer así, ¿verdad? Y le dije a mi tío, es mi vida, a usted no le importa lo que yo hago. Y mi tío ya se puso triste, pero me arrepiento de haberle contestado de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que me mantenía a mí de no ir, ¿verdad? A más allá, era la palabra de Dios, porque se me quedó en la mente lo que dijo el apóstol, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso segará, ¿verdad? Todos los que mueren de cirrosis porque deciden tomar, ¿verdad? Los que mueren de cáncer de pulmón porque deciden fumar. Pero los que decidimos servir a Cristo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, amén. Tendremos un final feliz en Cristo Jesús. Entonces usted es libre de decidir, ¿verdad? Usted es libre de irse o quedarse, ¿verdad? Dios no lo obliga, yo menos. Pero hermano, le garantizo que si usted se queda con el Señor, le va a ir bien en la vida. Dios lo va a guardar y lo va a cuidar y lo va a prosperar en todas las áreas de su vida, porque es promesa de Dios, amén. Mire el Salmo 25, lo que dice el salmista, Salmo 25. Vamos al versículo 8, 25, 8. Dice la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores, ¿qué dice? El camino, ¿verdad? ¿Hay algún pecador aquí en esta noche? Pero Él nos va a guiar y nos va a dirigir cuando nosotros confiamos en Él, amén. Número 9, versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 10: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Amén. ¿Podemos decir que Dios es bueno? Levante su mano derecha y diga: Dios es bueno. Amén. Si lo cree, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hermanos, Dios siempre ha querido lo bueno para el hombre. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre no quiere nada con Dios. La arrogancia, el orgullo, dice: yo no necesito a Dios, ¿verdad? Yo soy mejor que los que están dentro de la iglesia, ¿verdad?
Y a mí me da tristeza, ¿verdad? Porque, hermanos, eso significa que cuando tú rechazas a Dios, dice la Biblia, el que no acepta a Jesús ya está condenado. Amén. Entonces no necesita hacer más actos para ser condenado. Usted ya está condenado si no ha aceptado al Señor Jesús. Amén. Pero los que hemos aceptado a Jesús, dice la Biblia, que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Amén. El alcohólico se convierte en un rey y sacerdote. El mentiroso en rey y sacerdote. Amén. El adúltero, el fornicario, todos ellos vienen a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso solo lo puede hacer el Evangelio de Cristo Jesús. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Y el apóstol dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Y claro que sí es poder de Dios, porque ha cambiado, ¿verdad?, nuestras actitudes. Algo ha cambiado en usted, ha cambiado algo en mí y lo seguirá haciendo. Amén. Entonces regresamos otra vez a Ruth, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Ruth. Ahí en el capítulo 1, el 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ahora el versículo 3. Mire el versículo 3. Elimelech se dejó llevar por lo que vio. Ahora, mire, hermanos, el versículo 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Pregunto, ¿la decisión que tomó Elimelech fue una decisión buena o una decisión mala? ¿Ah? Nunca he visto a alguien que cuando deja a Dios le va a ir bien en la vida, ¿verdad? Fingimos felicidad y gozo allá afuera, pero en realidad no es, ¿verdad? Todos aquellos que se han ido de Dios, que alguna vez ministraron, alguna vez adoraron, predicaron, ¿usted cree que tienen gozo en su corazón? No, le garantizo 100% que no lo tienen. ¿Por qué? Porque no hay nada comparado con estar en la presencia del Señor. Amén. Y tener una conciencia que te dice: si Cristo viene, te vas a ir con Él. Que tener una conciencia: si Cristo viene, te vas a quedar. ¿Eso es paz? No es paz. Pero cuando estamos bien con el Señor, amén, decimos: gloria a Dios, que Cristo venga, ¿verdad? Que estamos preparados, amén. Entonces estar en la casa del Señor es mejor, amén. Elimelech cometió un error, y muchas veces nosotros cometemos el error que cometió Elimelech. Como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar por las circunstancias que pasan alrededor. Le voy a dar 2 ejemplos, hermanos, en cuanto a esto. Cuando estamos en un momento de crisis, ¿verdad? Cuando no hay nada. Muchas veces vemos allá afuera y hay muchas cosas afuera. Hay pasto verde, aparentemente hay pasto verde, hay pan allá afuera. Pero, hermanos, eso no es lo mismo que tener pan en casa de Dios, amén. El pan de afuera no satisface como el pan de adentro, amén. El gozo que Cristo me dio, no me lo pude dar el mundo, amén. Porque Él cambió mi lamento en baile, amén. Mi tristeza en gozo, mi derrota en victoria, amén. Porque Cristo puede cambiar. Miren lo que dice Génesis capítulo 13. Es una historia, hermanos, un ejemplo, de cuando nos fijamos en las cosas materiales o nos dejamos llevar por lo que los ojos ven. Génesis capítulo 13. Vamos a leer unos cuantos versículos para entender la historia. Dice en el versículo 1: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham al nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, ¿verdad? Había conflictos entre Abraham y su sobrino Lot, ¿verdad? Versículo 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, y también todos los feos. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros 2, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, y yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo
iré a la izquierda. Mire, Abraham le dice, bueno, tú elige, ¿verdad? ¿Para dónde quieres ir? Ahora, esto es interesante, ¿verdad? Porque mire el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos. ¿Qué alzó? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Cuando vio Lot, ¿verdad? Toda la llanura, que había pastos, que ahí iba a haber buen cultivo. Obviamente, uno elige, ¿verdad? Por allá. Cometió el error Elimelech, porque cuando vio que no había abundancia en casa de pan, ¿verdad? No había pan, él fue a Moab, porque Moab se miraba bien. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por nuestras vistas, ¿verdad? Hey, si estando afuera nos va mejor que estar dentro de la iglesia. Ahora mire lo que hace Abraham. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y desapartaron el uno del otro. Pregunta: ¿a quién le fue mejor, a Abraham o a Lot? ¿Quién escogió mejor aparentemente? Lot. Cuando usted se deja llevar por su vista, ¿verdad? Pero nosotros los hijos de Dios no andamos por vista, sino andamos por fe, amén. No andamos por nuestras emociones, sino andamos conforme a nuestras convicciones, amén. No andamos conforme a lo que dice el gobierno, sino que dice la promesa de Dios, amén. ¿Y por qué Abraham eligió? ¿Verdad? Le dijo a Lot, elige tú, por la promesa que Dios le había dado. Cuando tú tienes promesa de Dios, ¿verdad? Tiemble, ¿verdad? Y llueve o relampaguee, tú seguirás confiando en Dios porque Él te va a cuidar y Él te garantiza un futuro mejor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Otro, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, otro ejemplo. ¿Lo tienen? Aquí, hermanos, es cuando el llamamiento de Isaías. Mire, empieza el capítulo 6 diciendo de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, ¿qué sucedió? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de la presencia de Dios. Dice Isaías en el año que muere el rey Usías, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? En ese tiempo, ¿verdad? Había guerra en la tierra. El profeta Isaías había confiado en el rey, ¿verdad? Como muchos hoy, ¿verdad? Cuando viene un presidente, hoy sí la hicimos. Y mire, hermano, todo decepcionado. Los mismos que votan son los mismos que van a ir a protestar. Y qué error cuando usted pone su confianza en un presidente. Nunca ponga su confianza en un presidente, ponga su confianza siempre en el Dios Todopoderoso, amén. Porque Él no falla, los hombres sí fallan, pero Dios no falla. Dice Isaías en el año, ¿verdad?, que murió el rey Usías, él tenía su confianza, esperaba que le iban a dar sus papeles y murió. Y digo, ¿y ahora quién me podrá salvar? Dijo, y no llegó el Chapulín Colorado en ese entonces, ¿verdad? Y entonces él dije, estaba desesperado, un profeta joven, claro que sí, estaba desesperado, ¿verdad? Ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero en ese año, cuando había una crisis en la tierra, Tiglat-Pileser, que eran terroristas de ese entonces, se levantaron. Entonces Isaías dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero en ese año de crisis, en ese año de guerra, él vio al Señor, amén. Los momentos oscuros de nuestra vida son el tiempo perfecto para ver la gloria de Dios, amén. El momento difícil es cuando Dios se aparece a sus hijos, porque Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, Él siempre estará con nosotros, amén. El cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Él no pasarán. Los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Amén. Creemos en la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay que creerla, hay que recibirla y hay que aceptarla. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces Isaías, en el momento, ¿verdad?, de guerra, de conflicto,
vio al Señor sentado en un trono. Mire, acá en la tierra había terror, miedo. En el cielo está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Las circunstancias de esta tierra no pueden cambiar lo que sucede en el cielo. Amén. Él sigue siendo Dios. Amén. Si usted le adora, sigue siendo Dios. Si no lo adora, Él seguirá siendo Dios. Amén. Yo decido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él sigue siendo Dios. Isaías dice: murió el rey, murió el presidente, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero Dios le enseñó que en el cielo hay total control, amén. En el cielo hay absoluto control, amén. Y no importa lo que pase aquí, allá en el cielo hay tranquilidad. Por eso, hermanos, que nuestra paz y que nuestro gozo vengan de allá arriba, porque allá arriba no hay conflictos, amén. Cuando estamos conectados con Él, pase lo que pase, nosotros vamos a caminar porque Él va delante de nosotros, amén. Nuestra barca muchas veces temblarán, ¿verdad? Por las tormentas, por la lluvia, pero si Él está en nuestra barca, no se va a hundir, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Capitán de Capitanes, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías se dio cuenta que hay absoluto control en el cielo, hermanos. En este momento, hermanos, allá están los ángeles, día y noche, le adoran, le cantan: santo, santo es el nombre de Jehová de los ejércitos, amén. Unámonos a esa adoración siempre y en todo el tiempo. Dios le enseña a Isaías, ¿verdad?, que Él sigue siendo Dios, que Él se equivocó en confiar en los hombres de la tierra, pero Dios le enseña: hey, aquí estoy yo, le dice el Señor, amén. Y en esta noche Dios le dice a usted: yo estoy sentado en el trono todavía, amén. Gloria sea nuestro Dios. Otro, hermanos, vamos a Habacuc. Mire lo que dice Habacuc. Qué tremendas promesas para nosotros, hermanos. Habacuc capítulo 2. Cuesta un poco encontrarlo, que lo encuentren. Como cristianos no debemos de andar, ¿verdad?, conforme a lo que pasa. Hoy le dan una buena noticia, está feliz. Mañana le dan una mala, está triste. Pero si confiamos en el Señor, vamos a mantenernos firmes. Amén. Capítulo 2, versículo 2 de Habacuc, ¿lo tienen? Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3, mire, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. ¿Y qué dice? Y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita no puede. ¿Por qué Abraham, verdad, dejó que Lot eligiera? Porque él tenía la promesa de Dios, amén. Y si tenemos la promesa de Dios, no importa dónde nosotros estemos, Él va a estar con nosotros, amén. Cuando leemos la historia de José, ¿verdad?, cuando estaba, hermanos, en la casa de su padre, era bendecido, ¿verdad? Lo vendieron, llegó en casa de Potifar, era bendecido. Lo meten en la cárcel, ¿verdad?, por no acostarse con la esposa de Potifar, y prosperaba en todo. Llega a la casa del faraón y estaba prosperado. No es el lugar, es quien está con usted en cualquier lugar, amén. No busque una iglesia perfecta, sea un cristiano excelente en una iglesia imperfecta y Dios lo va a bendecir a usted, amén. No espere que sus padres sean perfectos, sea hijo excelente y Dios lo va a bendecir a usted. No espere que sus hijos sean perfectos, sea padre excelente y Dios lo va a bendecir a usted, amén. Porque no es el lugar, es usted que hace el lugar diferente, amén. Sea un hijo de Dios excelente y Él lo va a honrar a usted. ¿Lo cree conmigo en esta noche? Amén. Bueno, Dios siempre bendice a aquellos que lo honran, ¿verdad? Y lo digo y lo he dicho siempre, hermanos, usted puede ser un feliz en medio de los infelices. Usted puede ser honesto en medio de los mentirosos, amén. Usted puede ser, ¿verdad?, una persona íntegra en medio de los hipócritas, amén. No busque un lugar perfecto, sea un cristiano excelente para la gloria de Dios, amén. Y brille ahí en el lugar donde Dios lo puso, amén. Amén.
Amén. No tanto, ¿verdad? Pero ahí va. Pero es palabra de Dios. Amén. Ahí está en la Biblia. Entonces Elimelec cometió un terrible error, ¿verdad? Pero él debió esperar. Porque Dios, hermanos, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Dios se aparece. Cuando nosotros ya no podemos, cuando ya no hay nadie, ¿verdad? Dios ahí está y esperando que nosotros clamemos a Él. El hijo pródigo se fue. Tenía todo, ¿verdad? Fue a disfrutar. Teniendo todo en la casa del Padre, decidió irse, ¿verdad? Y lo mismo nosotros, hermanos. Dice la Biblia que cada uno dé conforme propuso en su corazón. No por necesidad ni por obligación, porque Dios, ¿qué? ¿Bendice o ama? Yo prefiero que Dios me ame a que me bendiga. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, aunque no nos ame. Pero yo prefiero que Dios me ame, porque cuando Dios me ama, hermanos, nada me va a faltar a mí, porque soy hijo del Rey, amén. Entonces, hermanos, estar en la casa de Dios siempre nos va a ir mejor, garantizado. Estar, hermanos, alejado de Dios, no, aparentemente como el hijo pródigo al principio, ¿verdad? Pues, disfrutaba, ¿verdad? Pero todo lo que el mundo ofrece es ficticio, ¿verdad? Pasa, y al final te das cuenta que todo fue vanidad, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nuestra esperanza es segura, ¿verdad? Damos pasos firmes porque sabemos que hemos confiado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces Elimelec llegando a Moab murió. Su decisión fue mala. Cuando nos alejamos de Dios hay consecuencias. Cada vez que usted se aleja de Dios, paga las consecuencias. Todo en la Biblia nos damos cuenta que cuando alguien se alejó de Dios, pagó las consecuencias. Todo el pueblo de Israel, cuántas veces Dios le habló, ¿verdad? Lo corrigió, pero no entendió, ¿verdad? Y le dio rienda suelta a sus pasiones y pagaron las consecuencias. Miren lo que dice, vamos a Jonás. Jonás. Capítulo 1 de cuesta un poco encontrarlo, sí, yo sé, ¿verdad? Pero Jonás capítulo 1, ahí está el índice, váyase el índice, más fácil encontrarlo ahí. Cada vez que nos alejamos de Dios, pagamos las consecuencias, ¿verdad? Pero cada vez que decidimos a Dios, por Dios, hay beneficios también en nuestras vidas. ¿Lo tienen? Vamos al versículo 1, capítulo 1 de Jonás, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué dice? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Hermanos, vamos a servir al Señor, ¿verdad? Para que no le den un privilegio, mejor no viene a la casa de Dios. En vez de comprometernos, nos alejamos. Porque pensamos, ¿verdad? Si me comprometo, el diablo se va a levantar, ¿verdad? Y lo tiene más tranquilo afuera que estar batallando, ¿verdad? Pero yo prefiero estar aquí, aunque el enemigo se levante. Sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, amén. Sé que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, amén. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, amén. ¿Cuántos de nosotros no nos alejamos, verdad? Esquivamos, ¿verdad? Al presidente o la presidenta para que no nos pongan. Hermanos, digo yo, cuando usted hace eso porque no ha entendido el valor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabe, hermanos, el valor de su alabanza, de su servicio, que es olor grato delante de Dios. Amén. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió, ¿qué dice? A Jope. Cada vez que se aleja de Dios, su condición espiritual nunca va para arriba. Siempre va a ir para abajo. Y entonces cometemos el error, dice, cuando yo me sienta bien, yo voy a regresar. Nunca se va a sentir peor. Porque cada vez que se aleja de Dios, nunca va para arriba, siempre va para abajo. Va en declive, va en declive, va en declive y va en declive. Entonces usted ya no siente venir a la casa de Dios. Entonces ya no quiere, ¿verdad? Cuando me visitan voy a ir, si no, no, ¿verdad? Cuando alguna vez usted fue el que estaba ahí con ese fuego, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que hay dentro de ti, amén.
cada vez que se aleja de Dios, va en declive. Y aquel hermano, hermanos, que servía, que quería ser, y aquí estoy, y estaba antes, ahora se queja de todo. ¿Por qué solo a mí? ¿Verdad? ¿Por qué no pones hermano George? ¿Verdad? Entonces, eso sucede cuando usted se aleja de Dios. Mire lo que sucede. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Ahora mire esta parte que dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando usted se aleja, tiene que pagar su pasaje. Y el pasaje cuesta. Cuando usted se aleja, paga un pasaje, ¿verdad? Y entonces dice, ¿por qué mi matrimonio ahora no era lo mismo? ¿Verdad? Hey, dice, si antes cuando estaba en la iglesia podía ahorrar un poco y ahora que trabajo 2 trabajos, mire como que se va más rápido. Ajá, porque hay que pagar pasaje para alejarse de Dios. ¿Verdad? He visto a gente, muchachos que se han alejado de Dios y han tenido que pagar el pasaje. ¿Verdad? Hay unos que han perdido su matrimonio, otros se han perdido en el alcohol, en las drogas, otros que se han muerto, ¿verdad? Porque se han alejado, ¿verdad? Pero Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Dios está esperando que nosotros vengamos otra vez. Amén. Mira el versículo 4. Me encanta el versículo 4, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Usted dirá, no es misericordia, pero es misericordia. Pero Jehová, ¿qué dice? Hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo que llegara esa tormenta? Hay enfermedades, es que usted tiene por su rebeldía, ¿verdad? Hay crisis que es por su rebeldía, ¿verdad? Hay momentos tan difíciles, no es el diablo, es nuestra rebeldía. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, pagamos nuestro pasaje. Entonces yo prefiero que usted y yo nos unamos para seguir a Cristo Jesús. Amén. Hay momentos difíciles, claro. Hermanos, hay crisis, hay tormenta, hay de todo. Pero si el capitán va de nuestra mano, hermanos, vamos a ir seguro. Me encanta lo que dice Juan, porque usa la palabra paracleto del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué quiere decir paracleto? El que camina contigo. Así de que cada vez que damos un paso en medio de la tormenta, Él va con nosotros. Amén. Cada vez que caminamos, Él va de la mano de nosotros. Amén. Y eso es bueno, estar con el Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. La condición de un hombre cuando se aleja de Dios, Salmo 102. Mire la condición de este hombre, se alejó de Dios. Salmo 102. Cada vez que leo esto me da tristeza, porque esto sucede. Salmo 102, ¿lo tienen? En el versículo 3. Salmo 102, versículo 3 dice, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pagado a mi carne. Ahora mira el versículo 6, cómo describe, ¿verdad?, su condición. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con las lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, ¿verdad?, se seca. ¿Cómo es la condición de un hombre? ¿Usted cree que le vaya bien en la vida? Pruebe, ¿verdad? Aléjese de Dios y me cuenta de aquí si es que Dios le da tiempo todavía. Este hombre se alejó de Dios. Soy como el pelícano del desierto, el búho de las soledades. Dice que ya no come, ¿verdad? Se deprimió, se estresó, se deprimió, ya no comía, ¿verdad? Se puso flaco, ¿verdad? Dormía hasta que se cansaba de llorar. Eso es lo que sucede cuando alguien se aleja de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. A él correrá el justo y levantado será. Amén.
Entonces siempre nos conviene mirar a la cruz de Cristo, regresar a la cruz de Cristo, venir a los pies de Cristo, porque Él es poderoso para levantarnos y restaurarnos y darnos otra oportunidad más. Amén. Ahora vamos a Ruth, regresemos a Ruth, continuando con la historia. Versículo 3, Ruth capítulo 1, versículo 3, ¿lo tienen? Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella, con sus 2 hijos. Ahora mire el versículo 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. La decisión, una mala decisión de un padre, acarrió, ¿verdad?, con los hijos. Porque Elimelech se fue para Moab, llevó a sus hijos. Ahora los hijos tomaron mujeres moabitas. Cada decisión que usted toma como padre de familia afecta a sus hijos. Aunque no lo crea, es así, ¿verdad? Aunque no lo acepte, es así. Ese es irónico, ¿no? Que los padres de familia quieren que le vaya bien a sus hijos, ¿verdad? Pero ellos hacen lo que a ellos se les da la gana. No le va a ir bien a sus hijos haciendo lo que se le da la gana. Le va a ir bien cuando usted honra a Dios y Dios va a honrar a los suyos también. Amén. Porque este hombre tomó la mala decisión, sus hijos también sufrieron las consecuencias. Y mire el versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Pregunta, aquella familia que salió de casa de pan de Belén para ir a Moab, ¿le fue bien o le fue mal? No le va a ir bien a alguien que se aleja de Dios, ¿verdad? Ahora, miren hermanos, ya solo quedaron las mujeres. Murieron los compitas y 3 siervitas quedaron, ¿verdad? Ahora, lo triste es, porque en la antigüedad, una mujer que queda desamparada, está desamparada. Viuda, ¿verdad? Pobre, sin comida. Y en ese entonces las mujeres no tenían tanto la posibilidad de conseguir un trabajo como hoy en día. Hoy la mujer dice, no quiere, pues ni modo, así trabajo yo, ¿verdad? No hay problema. Pero en ese entonces es todo lo contrario, ¿verdad? Y estas mujeres quedan desamparadas, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo la historia. Y miren el error que cometió, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que no podemos, los hijos de Elimelech buscaron mujeres moabitas. Y siempre el consejo, ¿verdad? Como pastor, ¿puedo tener novio o novia del mundo? La Biblia dice, no debemos de unir a yugo desigual. ¿Qué, verdad? ¿Qué combinación tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna, ¿verdad? ¿Qué relación tiene? No tiene ninguna, ¿verdad? Siempre, hermanos, imagínense que yo aquí predicando y mi esposa echándole ganas a la zumba, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Por eso me da tristeza cuando veo a un hermano solo o una hermana sola, me da tristeza, porque entonces, hermano, si usted como pareja, como cónyuge, si usted es mujer y no apoya a su esposo, mi hermano, lo que quiere es que se vaya de la iglesia y le va a pagar las consecuencias. Si usted es hombre y no apoya a su esposa, va a pagar las consecuencias. Apoye a una mujer, a un hombre que sirve al Señor. Amén. Bueno, you want to try it? Go ahead. ¿Quiere probarlo? Vaya, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, siempre quiere que todos estemos en la casa de Dios. Me da gozo, alegría, ¿verdad? Como pastor me gozo cuando veo una familia completa en la casa de Dios, porque la primera institución fue la familia, amén. Entonces, cuando hay una familia, el propósito de Dios se está cumpliendo en la vida de esa familia, amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que no nos podemos unir a yugo desigual. Y los hijos de Elimelech cometieron ese error. Buscaron, ¿verdad?, mujeres de afuera. Sé que, hermano, yo esperé tanto tiempo, pero aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? A los 16 ya me quería casar, 17, también 18, ¿verdad? Pero hasta los 31, ¿verdad? Sé que tenga paciencia, ¿verdad? Si usted va por esos años, ¿verdad? Dios lo va a proveer, amén. Tenga paciencia y reciba fe en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, cometió el error Elimelech, sus hijos pagaron la consecuencia. Ahora, siempre, hermanos, me pregunto si Elimelech no se hubiese ido, si se hubiese aguantado, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Y yo creo, hermanos, con la Biblia puedo comprobar, si él se hubiera quedado, no hubiera muerto, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, pero son especulaciones mías, basado en la palabra. Sus hijos no hubieran muerto y le hubiera ido bien a esta familia. Pero una decisión mala, ¿verdad?, trajo malas consecuencias.
Una decisión mala que nosotros tomamos trae malas consecuencias, pero una decisión buena trae buenos beneficios a nuestras vidas. 2 ejemplos le voy a dar. Génesis capítulo 28, cuando los momentos oscuros nos mantenemos, ¿verdad? Nos sometemos a Dios. Yo sé que es difícil, pero ahí Dios se nos revela. Amén. Génesis capítulo 28. Esto es cuando a Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. Dice en el versículo 10, 28:10, ¿lo tienen todos? Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Versículo 11. Y llegó a un cierto lugar, ¿verdad? No tiene nombre el lugar, y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, estaba cansado, ¿verdad?, de caminar todo el día, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Todo el día caminando, cansado, probablemente con hambre, ¿verdad?, con sed, fatigado, y no tiene colchón para dormir. Pregunta: ¿era en un momento cómodo o incómodo de Jacob? La piedra significa estaba incómodo en su vida. Porque imagínese usted, póngase una piedra usted hoy en la noche, me dice cómo amanece mañana, con chinchones acá. Es un momento incómodo para Jacob, ¿verdad? Cansado, con hambre, fatigado del sol. En ese tiempo es desierto. ¿Se imagina usted caminar? Si hoy que fuimos a caminar un rato, ya algunos ya no aguantaban. Ahora en ese entonces, imagínese, ¿verdad? Y luego se pone una piedra, ¿verdad? Era una noche incómoda, terrible para Jacob, pero ahí se le aparece el Dios Todopoderoso, amén. En su momento más incómodo es cuando Dios se le va a aparecer, amén. Pero mire el versículo 12. Mire lo que sucede en ese momento impactante. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyado en tierra y extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho, ¿qué dice? Lo que te he dicho. Dios se le apareció a Jacob en un momento cómodo o incómodo. Ya sabe que si está en un momento incómodo de su vida, porque Dios quiere mostrarle algo. Pero manténgase, sosténgase, honre a Dios y Dios le va a dar una promesa. Se le dio promesa. Ahora me llama la atención porque dice la Biblia que era un lugar, ¿verdad?, que no tenía nombre, ¿verdad? Dice que es un cierto lugar, no tenía nombre. Pero mire el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Estaba Dios con Jacob en el momento incómodo? También estará y está con usted y ha estado con usted, amén. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí es cuando se nombra ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Un lugar incierto cambió todo, que llegó a ser casa de Dios, amén, porque había un hombre que tenía una conexión con Dios. En los momentos más incómodos de su vida, Dios se le puede aparecer. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Pablo y Silas estaban predicando, la historia la sabemos. Vamos al versículo 22. ¿Lo tienen todos? Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, se enojó, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire el 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro, el más oscuro, y les aseguró los pies en el cepo. Por predicar el evangelio, llegaron en un momento de su vida azotados, ¿verdad? Les quitaron la ropa y los azotaron. ¿Se imagina usted chorreando sangre? Y luego te meten en la cárcel. ¿Verdad? Yo en mi caso me hubiera quejado. ¿Para qué voy a predicar el evangelio? Vámonos de aquí, ¿verdad?
Pero Pablo y Silas, miren la reacción de ellos, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En el momento más oscuro de Pablo y Silas, Dios se le apareció ahí. Amén. No se vaya de Dios, manténgase, sosténgase de la mano de Dios, que Él le va a sorprender en su momento más oscuro. Amén. Porque Él es fiel y Él guarda a los suyos. Gloria sea a nuestro Dios. Ya acá vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Vamos a Ruth, regresemos a Ruth. Entonces puedo decir que si Elimelech se hubiese quedado ahí, le hubiera ido bien. Pero Elimelech cometió el error cuando vio que había escasez en casa de pan. Se fue, ya no había pan en casa de pan. Vamos. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Murió el hombre y sus dos hijos por una decisión que él tomó, por alejarse de Dios. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mientras que ellos estaban fuera, Dios había visitado a su pueblo. Ojalá se hubieran quedado. Hermanos, manténgase. Dios va a visitar su pueblo. Amén. Dios va a proveer para sus hijos. Si él no se hubiera ido, le hubiera otra historia, ¿verdad? Pero lastimosamente se fue. Porque mientras que ellos estaban allá, Dios visita a su pueblo y provee para sus hijos. Amén. Y Noemí dijo, versículo 8, a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La historia continúa, pero una de ellas se regresa, ¿verdad? Orfa regresa porque Noemí le dice, yo me voy para Belén, pero ustedes son moabitas. Entonces le dice, regrésense porque yo no tengo marido, ya no tengo hijos para que se casen otra vez, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Si tuviera otros hijos, no creo que van a esperar todavía. Les dice Noemí a sus dos nueras, ¿verdad? Por lo tanto, Orfa dice, ok, está bien. Ella toma la decisión de regresar a Moab. Pero Ruth, ¿verdad? Y esto es lo que le llamamos convicción. Nuestro testimonio puede cambiar a alguien. El testimonio de Noemí hizo que su nuera se enamorara de Dios, se quedara con ella, y creo que hay suegras buenas, amén. La mayoría hablan mal de las suegras, pero yo creo que sí hay suegras buenas, porque aquí hay una suegra que sí honra a Dios, amén. Bueno, ya cuando sea suegro o suegra, pues ya sabrá qué es, ¿verdad? Pero versículo 16, mire lo que dice, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Qué dice? Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, ¿qué dice? La moabita que adoraba muchos dioses ahora decide adorar al Dios verdadero. Amén. Hoy usted puede cambiar su destino. Puede adorar al Dios verdadero o alejarse de Dios. Le garantizo, si se aleja de Dios, le va a ir mal. Pero si adora al Dios verdadero, le va a ir bien en la vida. Amén. Entonces esta mujer decide, ¿verdad? Y dice el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermano Nico. Entonces, hermanos, mire, la historia termina así. Elimelech, estando en Belén, ¿verdad? En casa de pan, el pueblo de Dios, hubo una crisis, se alejó y se fue. En la iglesia, hermanos, va a haber crisis, va a haber momentos difíciles, ¿verdad? Van a haber problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿verdad? Porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Manténgase. Entonces Elimelech se va y Dios visita su casa. Si se hubiera quedado, le hubiera ido bien en la vida. Ahora esta mujer que era moabita, ¿verdad? Que adoraba a otros dioses, que su pueblo era pecaminoso, decide honrar a Dios. Cuando las decisiones determinan nuestro futuro. El futuro de Elimelech fue mal. Vimos que acabó mal. Pero esta mujer decide
adorar a Dios. Ya no tenía marido, no había quien por ella, pero dice, aún así me arriesgo. Aún así me atrevo a servir a Dios. No tengo a nadie, ya no tengo nada, pero voy a creer en ese Dios que tú crees, que tú dices, ¿verdad? Le dice a Noemí. Y entonces, ¿cómo le va a Ruth? Y me encanta, hermanos, porque creo que Dios es bueno, amén. Estoy seguro que alguien en esta noche está recibiendo una palabra de parte de Dios, amén. Mire el capítulo 4. No puedo contar toda la historia, es larga, pero mire el capítulo 4 de Ruth. Ya cerraron sus Biblias, ábrela, ¿verdad? Para ver este pasaje, porque mire lo que hace Dios. Cuando usted decide por Dios, le va a ir bien en la vida. Dios nos va a guardar, nos va a cuidar. Hermanos, y es el deseo para mí que usted persevere, camine, ande con Dios. Tienen capítulo 4, versículo 9, vamos a leer todo. Dice: y Boz era un hombre rico, tenía mucho dinero, y dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10, mira el versículo 10. Y que también tomo, ¿por quién? Por mi mujer. ¿A quién? ¿Quedó desamparada esa mujer? No. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios verdadero, amén. Cuando usted cree en el Dios verdadero, no va a quedar desamparada, amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire lo que dice: mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. La mujer, ¿verdad? Sin que haya nadie, ¿verdad?, que cuidara, no había nada que le garantizaba algo, pero dijo: voy a creer en Dios, ¿verdad? Al fin y al cabo, si me voy a Moab, ya estoy muerta también, no hay quien allá. Pero decido seguir a este Dios, ¿verdad? El cual, ¿verdad?, me atrevo. Y se atrevió y consiguió marido. Mire, y era un hombre rico. Y yo siempre pregunto, ¿verdad?, hago la pregunta: si Orfa, ¿verdad?, se hubiese quedado, ¿habrá Dios proveído otro hombre para ella? Claro. Nunca crea que porque alguien ya recibió una bendición, no hay bendición para usted. Dios de la nada lo hizo todo, amén. Aunque usted no lo vea, Él puede darle a usted también. Dios es bueno, hermanos. Sus decisiones determinarán su futuro. Decidir alejarse de Dios le va a ir mal. Decidir servir a Dios le va a ir bien en la vida, y tendremos un final feliz. Un día estaremos con nuestro Señor y diremos: valió la pena haber decidido por Cristo Jesús, amén. Valió la pena haber aguantado las críticas. Valió la pena haberme puesto rojo y pedirle perdón a un hermano, a una hermana, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí en el reino de los cielos, amén. Entonces nos ponemos en pie en esta noche. Dios, hermano, es bueno y es misericordioso. Otra vez más nos recuerda que Él nos ama, que con amor eterno nos ha amado. Nos recuerda que aunque le hemos fallado, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a restaurar otra vez, amén. Para aquellos que nos están viendo, si desean aceptar a Jesús, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén. Si tú has repetido esta oración, te invito a que te congregues a una iglesia, que consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.